Buenos días chicos, espero que se encuentren muy bien en sus casas pasando este momento junto a sus familias y a continuación vamos a seguir avanzando dentro de su proceso de aprendizaje con una nueva modalidad y espero que les quede muy claro todo el contenido que vamos a ver ahora. Bueno, a continuación vamos a ver lo que fue el periodo conservador y liberal en Chile. ¿Ya? Nos vamos a basar principalmente en las características que tuvo. Yo entiendo que son periodos muy largos, por lo tanto los vamos a simplificar y a pasar lo más sencillo posible. Primero, Chile durante el siglo XIX. ¿Ya? Nosotros analizamos dentro de lo que fueron las clases anteriores lo que fue el proceso de independencia, ¿verdad? El proceso de ensayos constitucionales y alcanzamos a ver parte de lo que fue la República Conservadora. A continuación vamos a analizar todo lo que ocurrió durante la República Conservadora o periodo conservador y el liberal. Posterior a este periodo liberal comienza un periodo que se denominó República Parlamentaria. No vamos a entrar en ese tema aún, pero queda pendiente para más adelante. Primero, este periodo conservador comienza en 1830 tras la Guerra Civil que se dio dentro de los años 1829 y 1830. Tras esta guerra civil que enfrentó al bando conservadores como liberales, comienza este periodo conservador. A consecuencia de esta, ya obviamente, como vamos a ver, el periodo conservador fueron los triunfantes dentro de esta guerra, el bando que se adueñó del poder tras la guerra civil. ¿En qué se basó este periodo? Principalmente en una consolidación política. ¿En qué sentido? Recuerden que durante el periodo de ensayos constitucionales se estableció un desequilibrio político, nadie sabía qué hacer, nadie sabía cómo gobernar. Con este periodo conservador se trató de consolidar la política nacional, política que estaba recién comenzando, ¿ya? Se trató de consolidar. También se basó en un crecimiento intelectual, ya que surgieron de Chile grandes pensadores y también llegaron desde el extranjero. Este crecimiento intelectual encontramos autores, por ejemplo, como Andrés Bello o Claudio Gay. Bueno, además fue un periodo totalmente autoritario. ¿Qué significa esto? Basado en la fuerza. Ya el gobierno decía lo que se debía hacer y la gente y las instituciones estatales obedecían de forma autoritaria. No había un espacio para un diálogo, para flexibilizar alguna ley o mandato. Era todo de forma autoritaria, por la fuerza. Además, se basó en la ideología portaliana. Ojo con esto, que es muy importante. ¿A qué se refiere ideología portaliana? A Diego Portales, a su pensamiento político, el cual era el siguiente, que establecía de que Chile, como sociedad, no éramos capaces de tener un poder de decisión y libertades individuales. Por lo tanto, se debía optar por un gobierno firme, autoritario y que en base a la fuerza oprimiera al pueblo. Y que al pasar los años, al pasar el tiempo, se fueran dando cada vez más libertades de a poco. Es decir, en este momento la sociedad chilena no es capaz de autorregularse, por lo tanto debemos ser firmes y que las libertades vengan más adelante. Esa era la ideología portaliana, donde se basaba en que el poder ejecutivo tuviera gran mandato, grandes facultades, es decir, el presidente de la República. Y finaliza este periodo conservador en 1861 con el triunfo de José Joaquín Pérez como presidente de la República, dando inicio al periodo liberal que vamos a ver más adelante. El periodo conservador, chicos, ojo con esto, se conoce como periodo conservador, república conservadora o el periodo de los decenios. ¿Por qué? Porque duró 30 años y cada gobierno estuvo en el poder por 10 años, por eso el nombre decenios. El primer gobierno fue el de José Joaquín Prieto, del 1831 a 1841. Su principal característica fue el hecho de consolidar una constitución política que fue la constitución de 1833. Principales características de esta constitución fue que los presidentes duraban 5 años en el cargo, pero establecía que se podían realizar reelecciones inmediatas, es decir, duraban 5 años, pero se podían tirar a votación para ver si es que continuaban o no.
En este caso, los tres gobiernos conservadores aprobaron esta reelección inmediata y por eso duraron 10 años. Actualmente, por ejemplo, eso no existe. Para que un gobierno, un presidente, un presidente esté en el cargo durante otro periodo, deben salir del poder, esperar un periodo nuevo y luego ir a elecciones. No puede ser de inmediato. Además, se estableció un Congreso bicameral. ¿Qué significa esto? Que el Congreso tiene dos cámaras, una cámara alta y cámara baja, como existe actualmente, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. También estableció un sufragio censitario, es decir, no todas las personas podían votar, solo podían votar los mayores de 21 años, casados y que tuvieran una propiedad a su nombre, además de saber leer y escribir, o solteros mayores de 25 con esas mismas características mencionadas anteriormente, es decir, votaban un muy bajo porcentaje de la población, ya que prácticamente nadie sabía leer y escribir y la élite poblacional que tenía una propiedad a su nombre era muy poca. Además, se establece la religión católica romana como religión oficial del Estado, es decir, solo se podía realizar cultos a la religión católica apostólica romana. Por último, un absolutismo presidencial. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente tiene el poder absoluto en las decisiones políticas. Además, se enfrenta a lo que fue la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, la cual comienza en 1833 por Andrés Santa Cruz, este personaje que une las repúblicas de Perú y de Bolivia como una sola. Las causas de esta guerra fue, primero, una amenaza político-económica para Chile que conllevaba esta unión. ¿En qué sentido? Que al ser dos países con gran territorio y gran riqueza natural, iban a absorber la economía del continente, dejando pobre a Chile. Esa fue una idea del pueblo, perdón, de los políticos chilenos para iniciar esta guerra. La segunda causa fue la deuda pendiente de la expedición libertadora del Perú. Recuerden que cuando Chile se genera como independiente, el ejército libertador de los Andes va posteriormente a Perú para liberarlos. En esa expedición Chile aportó monetariamente. Esa deuda es la que Chile le estaba cobrando a Perú. Además, la rivalidad entre Valparaíso y el Callao como el puerto principal. Recuerden que todo se traía desde Europa por medio de los barcos, por lo tanto el puerto que dominara el Pacífico iba a generar un gran crecimiento económico. Y por último, la muerte de Diego Portales, quien es asesinado por una rebelión de marinos, ¿ya? Y se generó una, una incertidumbre si es que estos marinos habían sido mandados por Santa Cruz. Y eso generó una unidad nacional para que fueran a la guerra, un aire patriota, ya que habían matado a un compatriota y generó esta unión para que por fin fueran a la guerra, ya que antes de la muerte de Diego Portales el pueblo no quería ir a la guerra con Perú y Bolivia, encontraba que era una lucha netamente económica. Esta expedición, después de muchas batallas que no voy a entrar en detalle, se generó por Manuel Bulnes, quien toma Lima en 1838 y tras la batalla de Yungay en 1839 pone fin a la guerra contra la Confederación Boliviana. Dentro de sus consecuencias, podemos establecer que Manuel Bulnes quedó como un héroe nacional tras ser el comandante a cargo y que puso fin a esta guerra. Además, la potencia dominante del Pacífico se creó o generó que fuera Valparaíso, ya que el Callao quedó completamente destruido y creció en la economía nacional. Y por último, un sentimiento nacional, un aire patriota, ya que una de las cosas que genera sentimiento nacional, arraigo por la tierra, son las guerras. Luego tenemos el gobierno de Manuel Bulnes, el cual se considera como ser un presidente conciliador. ¿Por qué razón? Porque a pesar de ser conservador, generó grandes alianzas y amistad con con el bando liberal, e incluso el Partido Liberal como institución política se formó durante su gobierno. Además, durante su periodo se estableció un movimiento intelectual que se denomina Movimiento Intelectual de 1842, que fue un movimiento cultural, una revolución cultural dentro del país, donde surgieron múltiples intelectuales, ya sea poetas, políticos,
y del ámbito de las bellas artes dentro del país, y además se incorporaron personas que venían desde el extranjero, intelectuales. Entre ellos Claudio Gay, quien se basó en la historia física y política de Chile, Andrés Bello, quien creó el Código Civil, o sea, las leyes que tenemos, Eusebio Lillo, por ejemplo, creador de la canción nacional. Además, creó la Escuela Normal de Preceptores, que son una escuela donde se formaban docentes. ¿Ya? Eso era la Escuela Normal de Preceptores. Y además la Escuela de Bellas Artes y Arquitectura. O sea, se enfocó en el ámbito intelectual, como les mencionaba, gracias a este movimiento de 1842, que fue una revolución cultural. Y por último, generó una colonización alemana. Chile necesitaba hacer soberanía en el extremo sur del país, y para ello trajo colones alemanes ofreciéndoles tierras y de esa forma generar soberanía en el territorio. Por último, el último gobierno fue el de Manuel Montt, de 1851 a 1861. Manuel Montt, si se caracterizó por alguna cosa, fue por el hecho de generar un gran avance económico, meterse en la economía nacional. ¿Cómo lo hizo? Primero, con la gran construcción de ferrocarriles. Recuerden que para transportar los alimentos, la mercancía, era todo vía ferrocarril, ¿ya? Y esta construcción se basó en el que unió Copiapó con Calera, Santiago con Valparaíso y Santiago con Talca. Además, como les mencionaba, estuvo muy involucrado en el tema económico, ya que creó, por ejemplo, la ley de emisión de bancos. ¿Qué fue esta ley? Fue la implementación del papel moneda, ya una evolución posterior que nosotros conocemos como el billete. El papel moneda fue creado durante el gobierno de Manuel Montt, además de los primeros bancos que fueron de Santiago y Valparaíso. ¿Por qué? Recuerden que Valparaíso se transformó en el puerto principal, por lo tanto todo llegaba a Valparaíso, por lo cual se creó este banco, y Santiago por ser la capital nacional. Pero vio una gran crisis económica de 1858 y 1861, que fue la fiebre del oro de California y Australia, que se terminó. Recuerden que a nivel mundial, en California y Australia, se encontraron yacimientos de oro. Por lo tanto, mucha gente fue para ese sector y necesitaban comer. Esta comida la obtenían de distintas importaciones, entre ellas de Chile, donde Chile exportaba mucho trigo. Cuando se terminó esta fiebre, las arcas de la nación disminuyeron. Y ahí es cuando Manuel Montt intervino en la economía. ¿Cómo intervino? Con obras públicas, generando empleo, ya que el empleo, muchachos, genera un movimiento en la economía. Si yo genero empleos, ¿verdad? Gente que está trabajando, ¿verdad? Genera ingresos, y esos ingresos los puede gastar en almacenes, en comida, en artículos, y así va moviendo la economía. Entonces, una de las mejores formas de mover o poner fin a una crisis es con la generación de empleos. Y Manuel Montt construyó grandes obras públicas, principalmente, como les mencioné anteriormente, ferrocarriles y construcción de plazas, construcción de calles, de alumbrado público. En eso se basó, de estructuras estatales. ¿Para qué? Para mover la economía y poner fin a la crisis. Este gobierno termina a causa de lo que se llamó la cuestión del sacristán. Pongan atención porque es un poco enredado. ¿Qué sucedió? Manuel Montt tenía a un vicepresidente, el cual iba a ser postulado como presidente posteriormente a Manuel Montt. Por lo tanto, realizaba campaña durante su gobierno. ¿Qué es lo que sucedió? La idea era que siguieran gobiernos liberales. ¿Qué es lo que sucedió? Un sacristán, ¿ya? ¿Qué es un sacristán? Es un funcionario eclesiástico de la Iglesia Católica, fue despedido. Este sacristán encontró injusto su despido y fue a alegar al gobierno, a los instrumentos estatales. El gobierno estableció que este sacristán debía volver a sus funciones en la iglesia. La Iglesia Católica lo rechazó y se generó una pugna de poder entre la Iglesia Católica y el gobierno para ver quién mandaba más. La Iglesia Católica establecía que el gobierno no podía intervenir en los asuntos eclesiásticos, y el gobierno, por otra parte, establecía de que el Estado estaba por sobre todas las instituciones, incluida la Iglesia. Esta pugna de poder generó una división en el Partido Conservador, entre los que apoyaban a la Iglesia y los que apoyaban al gobierno. Esa división, ese grupo que apoyaba
a la iglesia, generó una fusión con los liberales que no eran tan extremos, ¿ya? Y esa fusión se llamó fusión liberal conservadora. ¿Y qué es lo que realizaron? Postularon a José Joaquín Pérez como futuro presidente de la República. Esa función conservadora liberal triunfó y salió elegido José Joaquín Pérez como presidente, el cual era un tanto neutral, si bien era liberal, pero no era extremista y no estaba tan alejado de los pensamientos conservadores. Así se pone fin al periodo conservador y se da inicio al periodo liberal. El periodo liberal comienza en 1861 hasta 1891, duró 30 años al igual que el conservador. Sus principales características: busca un equilibrio entre los poderes del Estado. ¿Qué quiere decir esto? El poder judicial, el ejecutivo y el legislativo iban a tener una convivencia casi igual, a diferencia del periodo conservador, donde el ejecutivo era el que tenía mayor poder, mayor concentración de poder. Acá no, acá había una división con más equilibrio entre los poderes del Estado. Además, disminuyó el poder de la Iglesia Católica. Como ustedes bien saben, los conservadores son muy apegados a la Iglesia Católica, muy apegados a la tradición. Por el contrario, los liberales disminuyeron el poder de la Iglesia y la alejaron del Estado. La Iglesia estaba con sus asuntos eclesiásticos y no debía intervenir en asuntos políticos. Esa era la idea liberal. Además, aumentaron las libertades individuales. Se crearon distintas leyes las cuales favorecían a la libertad de elección de las personas. El gobierno no intervenía en las cosas cotidianas que realizaba la sociedad, ¿ya? Y una libertad de conciencia, es decir, llegaba literatura, llegaban libros de distintos pensamientos, ¿ya? No, el gobierno no coartaba esa libertad. Además, se genera una gran cantidad de obras públicas para generar un avance económico y una gran cantidad de reformas a la Constitución de 1833, que recordemos que es una constitución totalmente conservadora, muy autoritaria, totalmente contrario al pensamiento liberal. Por lo tanto, se realizaron varias reformas, a pesar de que no se cambió la constitución, solo se realizaron reformas pequeñas a distintos aspectos. El primer gobierno fue el de José Joaquín Pérez, como les mencionaba, de 1861 a 1871. 10 años también. Recordemos que la Constitución establece que se pueden realizar reelecciones de inmediato. Este fue el caso. Dentro de sus grandes aportes fue la colonización del sur del Biobío. Recuerden que la línea del Biobío siempre fue una barrera histórica entre el pueblo mapuche y el pueblo chileno, español en su tiempo. Por lo tanto, se necesitaba colonizar de la línea del río Biobío hacia el sur, donde estaban históricamente los pueblos nativos, principalmente mapuches. ¿Cómo se realizó esta colonización? Primero, por la fuerza, y segundo, trayendo colonos extranjeros, ¿ya? Además, se prohíbe la reelección inmediata, o sea, José Joaquín Pérez fue el último gobernante que logró realizar una reelección inmediata y duró 10 años. Desde aquí para adelante no se pueden realizar, solo durarían 5 años, como estaba establecido en la Constitución. Esa fue una reforma constitucional que se realizó. Y por último, la libertad de culto se establece. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no se va a sancionar, no se va a castigar a las personas que adoran una religión contraria a la católica, sino que las personas van a tener la libertad de optar por una religión, por un culto que ellos crean conveniente. Es decir, mayores libertades individuales. Luego tenemos el gobierno de Federico Errázuriz, que va de 1871 a 1876. Como les mencionaba, ya no existe la reelección inmediata, donde sus principales aportes fueron la reforma al Código Penal. ¿Qué es el Código Penal? Es donde están todas las leyes que sancionan el comportamiento de las personas. O sea, si yo realizo una falta, está establecido en el Código Penal cuál va a ser mi sanción por esa falta. Además, genera el Tratado de Límites con Bolivia, o sea, la frontera la establece. Recordemos que en estos tiempos era muy difícil establecer una frontera con los países vecinos. Principalmente se realizaban a través de tratados o de guerras. Y, por último, genera una libertad de imprenta y enseñanza. Es decir, las instituciones
privadas estaban libres de generar un tipo de enseñanza y de emitir prensa que ellos creyeran pertinente. O sea, no había una censura, el gobierno no establecía lo que se podía realizar, sino que había una libertad dentro de estas instituciones y estas personas o esta sociedad que quisiera realizar un tipo de enseñanza o bien de lo que es la imprenta. Acá podemos ver un mapa donde aparecen los límites de Chile durante este periodo. Recuerden que, como les mencionaba, se generaron los límites con Bolivia. Y pueden ver en la parte más amarilla, donde están los 24 grados de latitud sur, aparecen marcados, es el límite de Chile en el norte. ¿Ya? Es decir, lo que nosotros conocemos como Antofagasta pertenecía a lo que es Bolivia, lo que nosotros conocemos como Tarapacá y Arica pertenecían al Perú. Es decir, Chile literalmente llegaba hasta un par de kilómetros al norte de Taltal. Un gran territorio que posteriormente fue añadido, pero que en este entonces no pertenecía a Chile. Repito, Antofagasta, todo lo que es ese territorio pertenecía a Bolivia, y lo que es Tarapacá hacia el norte, incorporando Arica, era de Perú. Bueno, llegamos al gobierno de Aníbal Pinto de 1876 a 1881, el cual como grandes aportes fue que generó el Tratado de Límites con Argentina en 1881, es decir, aquí es cuando Chile pierde el territorio de la Patagonia y es añadido al territorio argentino. ¿Cómo lo pierde? Porque Chile estaba en plena guerra del Pacífico y se generó un tratado con Argentina, donde Argentina, en un pacto de no agresión con Chile, establece que ellos no iban a tomar parte de esta guerra, no iban a apoyar a Perú ni a Bolivia en esta guerra en contra de Chile, pero a cambio Chile le debía entregar la Patagonia. Chile, si se negaba, iba a tener una guerra por el lado este con Argentina y por el lado norte con Perú y Bolivia. O sea, iba a ser una guerra perdida. Y además, en ese tiempo, Chile veía el territorio de la Patagonia sin gran valor económico. ¿Por qué? Porque no tenía prácticamente, era una zona llana, sin mucho, donde podían generar eh, gran, eh, gran mantención de animales, pero nada más que eso. En cambio, en el norte estaba la gran riqueza del salitre. Por lo tanto, Chile prefirió enfocarse en la guerra del Pacífico que en defender la Patagonia, generando un tratado de límites con Argentina y este pacto de no agresión por parte del país trasandino. Esta guerra del Pacífico, como que va desde 1879 a 1883, dentro de sus principales causas está la existencia de la alianza entre Perú y Bolivia. Perú y Bolivia generan una alianza ya en contra de nuestro país, una alianza bélica, militar. La otra de las consecuencias era la delimitación del territorio en el norte del país. Recordemos, si bien Chile no tenía soberanía sobre el territorio de Antofagasta, por ejemplo, de Arica, de Tarapacá, en esos territorios vivían muchas personas chilenas. ¿Por qué? Porque en esos territorios existía una gran cantidad de empresas salitreras, ¿ya? Y estas empresas salitreras eran trabajadas, muchas de ellas por chilenos, y un par de ellas eran privadas, pero de empresarios chilenos. Por lo tanto, había mucha gente viviendo en ese territorio, a pesar de que ese territorio pertenecía a Perú y Bolivia. Y la causa más importante fue el salitre. Como este territorio era muy rico en salitre y era la principal economía del momento, era, para que lo asimilen, algo así como el cobre actualmente. Como tenía mucho valor económico, Chile quiso adueñarse del salitre y generó esta guerra. Repito, para adueñarse de esta economía. Y la causa que generó la guerra fue el alza de impuestos por parte de Bolivia. Como les mencionaba, había muchas empresas que eran chilenas que trabajaban en estas salitreras, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasaba? Bolivia les cobraba impuestos. Es decir, ya tú tienes tu empresa en mi territorio, con mi salitre, tú gastas en todo el implemento para retirarlo, para sacarlo, pero me pagas impuesto a mí porque es parte de mi territorio. Eso establece a Bolivia. ¿Qué es lo que sucedió? Ejemplo, Bolivia cobraba 100 pesos por quintal de salitre, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo Bolivia? Vio que el negocio era muy bueno y aumentó estos impuestos.
ya no voy a cobrar 100 pesos por que saque salitre, sino que voy a cobrar 300. Eso generó un gran conflicto entre Chile y Bolivia por el salitre y generó que esta adhesión o este impulso de Chile de quedarse con este mineral fuera mayor, generando esta guerra con Bolivia, que luego se genera una alianza con el Perú. Y así da inicio a esta guerra del Pacífico. Como las principales consecuencias fue que Chile anexó un gran territorio en el norte del país, aumentando su economía pero brutalmente, y por causa del salitre, que era el gran factor económico del momento. Pero también perdió territorio en lo que es la Patagonia. Como pueden ver, Chile anexó todo este territorio, ya que pertenecía a Perú y a Bolivia, y acá podemos ver el mapa como quedó posteriormente a la guerra del Pacífico. Esto era antes y esto es posterior. Añadió, como les mencionaba, todo este territorio, y también a su vez perdió con el tratado con Argentina lo que es la Patagonia, que era este territorio que se encuentra aquí, que actualmente pertenece a Argentina. Es decir, ganó territorio en el norte, que en su momento era muy rico en mineral, mucho aporte económico para el país, pero perdió lo que era lo que es la Patagonia, que en ese entonces no tenía gran valor económico, pero todos sabemos actualmente los minerales y todo el gas que tiene la Patagonia, que aumenta el tema económico pero considerablemente. O sea, un territorio que en su momento no tenía valor económico, actualmente tiene bastante, que pertenece a Argentina. Y añadió la parte norte de nuestro país, que era antiguamente de Bolivia y Perú. Entonces, el mapa antes de la guerra del Pacífico y posterior. Continuando, llegamos al gobierno de Domingo Santa María de 1881 a 1886. Hizo varias cosas, principalmente estabilizar el país tras la guerra y la aprobación de lo que se llamaron las leyes laicas, que fue una tremenda revolución, porque le quitó mucho poder a la iglesia, ya que la iglesia intervenía en la vida de los ciudadanos durante toda su vida, es decir, desde su nacimiento con el bautismo, en su vida diaria, con los quehaceres y mandamientos que da la iglesia, en su matrimonio, ya que la iglesia era quienes casaban a las personas, y en su fallecimiento, ya que la iglesia era quien dominaba los cementerios. ¿Qué fueron las leyes laicas? Les quitó todo ese poder que tenía la iglesia sobre las personas y se la dio al Estado. ¿En qué sentido? Creó cementerios laicos. Laico significa sin tendencia eclesiástica, sin tendencia religiosa. Entonces creó, como les mencionaba, cementerios laicos, o sea, las personas no debían ser católicas por obligación para ser enterrados en Tierra Santa, sino que creó cementerios estatales que no tuvieran tendencia religiosa, donde se podía enterrar a cualquier tipo de persona nacional. ¿Ya? Además, creó el Además, como les mencionaba, creó el servicio civil, donde se pueden ir a inscribir las personas cuando nacen. Esos registros antiguamente estaban solamente con la Iglesia Católica. Ellos establecían qué personas nacían, qué personas fallecían. Ahora eso lo establecía el Estado con esta nueva organización. Es decir, les quitó fuerza en el nacimiento de las personas y en el fallecimiento de estas mismas. Y además, también en los matrimonios. Por último, el fin del periodo liberal termina con el gobierno de Manuel Balmaceda, que va de 1886 a 1891. Manuel Balmaceda fue un gobierno bastante ideología
eclesiástica, agitado, iba a generar con gran mucha revuelo. historia, Por eso que fueron tan importantes estas leyes que lo vamos a ver laicas, más adelante, pero se por separado. estatales. Pero este periodo, ¿Verdad? como les digo, Creó se pone fin instituciones con el estatales gobierno de Manuel que iban a Balmaceda contabilizar y con la los guerra civil fallecidos que se genera en y los 1891. Ahí se además termina del el periodo liberal. matrimonios Pero y esta guerra colegios civil y laicos. este gobierno de O sea, la Balmaceda, educación ya no iba al a estar ser netamente muy denso en manos de contenido, la lo vamos iglesia a como era analizar hasta ese posteriormente de forma individual. Les adelanto que con esta guerra civil se pone fin al periodo liberal y se inicia lo que se llamó como república parlamentaria o periodo parlamentario en Chile, que vamos a analizar posteriormente, que duró muchos años, donde fue un cambio estructural tremendo a la política chilena tras esta guerra civil de 1891. Hasta ahí llegó el periodo liberal en Chile y, como les mencionaba, dio paso al periodo o república parlamentaria. Espero que les haya quedado muy claro. Les mando un gran saludo a la distancia y esperando que volvamos luego a las clases presenciales. Saludos, que se encuentren muy bien con sus familias y estaré atento a cualquier duda que se les haya generado. Adiós.